inesperado en las últimas horas. Pablo Corso, que hablaba de terrorismo retro y un concepto similar, él manejó en redes, quien vamos a saludar ahora y le agradecemos la espera. Hablamos de Juan Negri, quien habló de guerra vintage. Juan Negri, muy buenos días. Juan Negri es politólogo, docente, director de las carreras de Ciencia Política y Gobierno y Estudios Internacionales, de la Universidad Torcuato Di Tella, y hablaba esto, ¿no?, de guerra vintage. Juan Negri, muy buenos días. Aquí Elizabeth Pérez y Alejandro Gómez te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro, Elizabeth, ¿cómo andan? Muy bien, con ganas de ver qué estás viendo vos de esto que ha sucedido y lo que se puede venir. Bueno, es un golpe de efecto muy exitoso, creo yo. Si bien Jerusalén se ha mantenido muy discreta al respecto, creo que no hay dudas de que esto fue obra de los servicios de secretos de Israel, y bastante exitoso, creo yo, porque si bien el Mossad tiene experiencia en este tipo de golpes, como muy planificados, con un importante trabajo de logística, no deja de ser bastante sorprendente. Como la conversación anterior se sugirió, posiblemente haya una represalia de Hezbollah. Lo interesante para mí es cómo, por un lado, me da la impresión de que hay también un intento de reivindicar al Mossad, al servicio secreto israelí, que estaba muy cuestionado por adentro por el ataque de 7 de octubre, donde una serie de alarmas no se habían prestado demasiada atención. Y después también como Israel ahora focaliza también en la frontera norte, ¿no? Es decir, la frontera con el Líbano, de donde ataca Hezbollah desde el 7 de octubre, que Israel venía muy focalizado en el sur, donde está la franja de Gaza. Y tal vez me pregunto, ¿no? Es decir, todavía no tenemos elementos como para saberlo, si hay un reconocimiento de, bueno, destruir a Hamas es muy complicado, tal vez haya que ir a una negociación con los rehenes sobre el tema de los rehenes, pero mientras tanto podemos volver a focalizarnos en la frontera norte, insisto, la frontera con el Líbano, donde fuerte Hezbollah. Sí, algunos, especulaban con esto, ¿no? Si lo que está buscando es que Hezbollah reaccione y tener una guerra más abierta, más tradicional, que es donde se hace más fuerte Israel, ¿no? Sí, porque la verdad es que Israel se ha encontrado dificultades con la guerra de guerrillas, digamos, claro, por llamarlo de alguna manera, en la franja de Gaza, que es donde, donde el 7 de octubre, por razones obvias, Israel está focalizando. ¿Elizabeth? Sí, Juan, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué crees que puede pasar también un poco con la reacción de Estados Unidos frente a esto? Porque además ha sido una táctica bastante novedosa la aplicada en estos dos ataques. Sí, Estados Unidos en las últimas horas se desprendió, ¿no? Es decir, dijo algo así como, no tuvimos nada que ver, ni estábamos informados de esto. Simplemente es señalar que esto ocurrió por cuenta de Israel, en un contexto donde, recuerdo, ¿no?, pero todavía Israel no dijo que fueron ellos, ¿no? No lo dijo. Pero bueno, yo no creo que esto mueva mucho el perímetro en términos de alianza. Es decir, Estados Unidos sigue siendo socio estratégico de Israel en Medio Oriente. Con motivo de las elecciones en Estados Unidos de este año, el Partido Demócrata, que estaba medio en flujo porque estaba tironeado por el ala más izquierdista del Partido Demócrata, que es muy pro-Palestina. De todos modos, Kamala Harris reivindicó su alianza estratégica con Israel, el derecho de Israel a defenderse, etcétera. Así que yo no creo que cambie mucho por ahí, y tampoco por otro lado, ¿no? Es decir, Irán sigue siendo el gran patrocinador de Hezbollah, y también un hecho que es importante señalar, que el embajador iraní en el Líbano se quedó ciego por estos ataques con los pagers, ¿no? Es decir, también miró el aparato y le explotó en los ojos, porque en la previa a que exploten hubo un pitido, entonces eso hizo que los usuarios de estos Vipers agarraran el dispositivo y lo miraran, ¿no? Entonces ahí explota. Es realmente en términos de logística es un golpe de efecto muy significativo. Sí, ayer también se conoció, respecto a esto que decías, se está arrancando la Asamblea de Naciones Unidas, y ayer se conoció justamente un cambio de posición del gobierno de Javier Milei en materia de
no un cambio en el alineamiento, sino una ratificación del alineamiento con Israel y Estados Unidos, y un rechazo a una resolución o una recomendación de ONU respecto de el tema de la ocupación ilegal de Palestina. ¿Qué efecto ves de esta decisión del gobierno de Milei de priorizar ese vínculo y qué impacto puede tener también para la Argentina? Sí, sabemos que Milei decidió esa dirección. En general, Argentina tenía una posición de dos estados, ¿no? Históricamente, de la posibilidad de dos estados, hoy una posibilidad lejanísima, eso es la verdad. Y ahora lo que estamos viendo es ese alineamiento de parte con Estados Unidos y también con Israel, que responde, creo yo, a una mirada un poco, tal vez un poco simplista por parte de Milei del funcionamiento de la geopolítica, es decir, divide al mundo entre con los que tenemos que estar y los que no tenemos que estar, y también parecería tener algo que ver con sus propias sensibilidades religiosas, que sabemos que ha coqueteado con el judaísmo, entonces tal vez por ahí hay algo más. Yo no creo realmente que esto tenga mucho impacto geopolíticamente, la posición de Argentina ni hablar, pero tampoco me imagino que tenga repercusiones para la Argentina. Si bien, diciendo esto, no hay que olvidar que Argentina sufrió 2 atentados terroristas. Hoy me parece que esa posibilidad está lejana, ¿no? Perdón, Juan, y además hay un discurso desde el gobierno, ¿no? O no sé si es como argumento para poner o destinar más fondos reservados a la CID o a los organismos de seguridad, pero hay también un argumento en este sentido de que no explicitando que que por el alineamiento genera una amenaza, pero sí que hay amenazas. Sí. Amenazas hay, yo no lo voy a negar, y de vuelta, a Argentina ya le pasó, es decir, no es que estamos hablando en abstracto. A mí me parece que en este caso hay una utilización por parte del gobierno, un argumento para quedarse con los fondos reservados de la AFI, ¿no? Si me preguntas a mí, yo creo que no va a tener un impacto muy significativo esto para la Argentina. Quiero creer también, pero bueno, esperemos por otra parte que sea así. Sí, y ahí hubo también una decisión de la Argentina de mudar la embajada a Jerusalén, ¿no? Que también es un tema sensible. Sí, y ahí de vuelta, me parece que como muchas cosas de política exterior de Milei, son gestos muy simbólicos que buscan como un posicionamiento, un golpe de efecto, sin tener en cuenta los costos. Es decir, Argentina no gana mucho tampoco, aún suponiendo que no pierda mucho, ¿no? Es decir, lo podemos discutir, pero tampoco es algo que gane mucho Argentina haciendo eso. Es decir, no me queda claro cuál sería la racionalidad de mudar la embajada a Jerusalén. Es meterte en un conflicto que, para empezar, no tenemos por qué hacerlo. Es decir, ¿para qué meterse en un conflicto que nadie te llama? Entonces, la verdad que en ese sentido es una decisión desafortunada. Juan, aprovecho, o no puedo dejar de aprovecharte que estás en la comunicación, para pedirte un análisis un poquito de la actualidad de las últimas semanas en materia política, digo, lo que ha sido el veto a la reforma jubilatoria, esta semana con el asado y esa situación, sumado a la presentación del presupuesto y una relación tirante permanente entre el gobierno y el Congreso. Se viene otro veto. Sí. Pedirte un análisis de esto que estás viendo. Bueno, creo que lo primero que diría es bastante significativo la relevancia que está teniendo el Congreso, ¿no? Es decir, y esto creo que responde a una obviedad, no hace falta que lo diga yo. Es decir, el gobierno a veces no parece, ¿no? Porque Milei ocupa el centro de la escena, porque todavía es un gobierno razonablemente popular. Entonces, a veces perdemos de vista que el gobierno es un gobierno muy débil, es un gobierno legislativamente muy débil y que está a tiro de un Congreso que le puede marcar la cancha significativamente, ¿no? Entonces, depende de esos aliados para que no le insistan un veto presidencial. Es decir, y es la primera vez que con lo que ocurrió con los fondos reservados que hablábamos hace un instante, la primera vez en la que el Congreso puede imponerse frente al presidente en cuestiones del veto, ¿no? Entonces, lo estamos hablando de un presidente, insisto, que depende mucho de esos tejes y manejes legislativos. Entonces, se da
una combinación interesante. Es el presidente que más necesita, o el gobierno que más necesita tener muy en cuenta el Congreso, y a la vez Milei es el que menos le interesa todo eso, y el que asumió con un mensaje de, bueno, yo con estos tipos no digo nada, son raros, qué sé yo, digo, saco todo por decreto. Y después lo que estamos viendo son los vivoreos propios de esas negociaciones, y claro, con el estilo Milei, ¿no? Sobre actuación, hablábamos recién de la mudanza de la embajada, algo innecesario. Yo me pregunto, ¿no? Haciendo una analogía con la política interna, ¿era necesario celebrar con ese asado? Es decir, yo creo que uno obviamente recompensa a sus aliados, busca tejer acuerdos, pero hay algo también de esa desmesura que creo que nos suma, y eso es lo que vimos con el asado. Sí. Y además es un acto de la política más clásica, los clásicos asados en Olivos que lo hicieron todos los presidentes, ¿no? Sí, exacto, pero bueno, eso me parece que era un poco inevitable, más allá del discurso, claro, al final del día tenés que sentarte a hacer ese tipo de cosas. Insisto, Milei no tiene espaldas como para realmente no hacerlo, es decir, es legislativamente un presidente muy débil. Juan, lo sumamos aquí a Claudio Mardones. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buen día. Juan, bueno, por fuera de los costos políticos negativos, ¿no? Un veto contra la movilidad jubilatoria, la caricatura tan incómoda para el gobierno, ¿no? O sea, el costo de pagar 20.000 pesos para un asado cuando el recorte para los jubilados ya era poco y era cercano a 18.000 pesos. Pero lo cierto es que atrás parece que la necesidad tiene cara de hereje, porque detrás de eso, al menos en la Casa Rosada, se ufanan de haber bloqueado los 2/3, de haber logrado una línea con una extrema debilidad, pero haber mínimamente garantizado una línea defensiva con una fragilidad numérica muy importante para el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, ahí quería preguntarte, desde tu punto de vista, ¿ves que ese bloqueo o que ese escudo legislativo del que definió Patricia Bullrich tiene larga vida, que le puede garantizar quedarse blindado y tranquilo de que no habrá ninguna ofensiva por los 2/3 en diputados? ¿O ves que eso es muy lábil, que es muy frágil y que es materia de una negociación? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque vienen meses determinantes para el gobierno en torno no solamente al presupuesto 2025, sino otras pulseadas que se van a dar en la calle, como el financiamiento universitario. ¿Qué ves vos respecto a esta fragilidad o nueva fortaleza relativa del gobierno nacional en el Congreso? En relación a tu pregunta, yo veo negociación constante, es decir, no creo que el gobierno pueda dormir tranquilo pensando que, bueno, ya tengo el legislador con veto, ¿no? Tengo el legislador que me permite resistir una insistencia del Congreso en un veto, y de hecho ocurrió con el tema de los fondos reservados. El gobierno va a estar obligado a hacer los ejes y manejes propios de la política, le guste o no le guste. Creo que lo aprendió, es decir, los primeros meses de Milei había una actitud mucho más desafiante por parte de Milei. Y yo creo que lo aprendió la llegada de Francos, es decir, hay como un despliegue mayor y mejor, creo yo también, de estrategias legislativas. Y yo creo que toda esa alianza va a depender de cómo le vaya al gobierno, es decir, mientras sea un gobierno todavía razonablemente popular, ya estamos viendo un deterioro, ¿no? Es decir, nosotros mismos en la Universidad de Itela, el índice de confianza, subió el mes pasado, pero ya está saliendo bastante más bajo, y esto está en sintonía con muchas otras encuestadoras. Se viene, como decías vos, una serie de proyectos y cuestiones vinculadas al financiamiento universitario que van a generar un cimbronazo, pero al final del día, para ponerlo en términos más macro, más sin entrar como en los detalles, si este gobierno baja la inflación y la cosa se estabiliza, tiene posibilidades de éxito. Es decir, el PRO es un partido que, marcando diferencias, prefiere estar adentro que afuera. El kirchnerismo sigue siendo una mancha venenosa en el Congreso y genera que muchos no quieran aparecer en una foto votando con la cámpora o con lo que sea. Los radicales, bueno, es cierto, ahora hoy son como una caricatura y la gente se burla de ellos, como que están adentro y afuera, pero también es parte de esa fluctuación de por un lado no querer quedar pegados, pero por el otro pensar realmente que lo que están frente es peor.
Y mientras el gobierno logre navegar esas aguas, lo podrá hacer, es decir, necesita ser exitoso. Ahora, la otra cara de la moneda es cuando se pierde popularidad y esto se desmadra, va a quedar solísimo, ¿no? Es decir, y ahí, digo, se abre un escenario que creo yo es delicado, porque es un gobierno, insisto, muy débil. Una foto del segundo semestre, ¿no? Que está en su promedio. Y mencionabas el radicalismo. ¿Y ves que la discusión del radicalismo es solamente de votar o no votar con el kirchnerismo, o se está expresando una discusión de fondo mucho más trascendente en el radicalismo, como ya les pasó? Una expresión puede ser la división o no de su bloque, pero la contienda de fondo parece que es entre el presidente del Comité Nacional, Martín Lustó, y gobernadores de mucho peso que ya presidieron el partido, que son antagonistas de Lustó, como el mendocino Alfredo Cornejo. ¿Ves que eso va a empeorar? ¿No? ¿Que está determinado de la relación que tengan con el gobierno? ¿O estamos hablando de otro radicalismo en el interior que confronta con el más porteño centrista? Bueno, eso último a mí me parece clave y no es nuevo. Es decir, el radicalismo, para empezar, el radicalismo es históricamente un partido donde las internas son parte del paisaje partidario, ¿no? Es decir, a diferencia del PJ, en el PJ es más fácil formar una etiqueta, ¿no? Y te vas, ¿no? Es decir, se va más, se forma el Frente Renovador y no hay ningún problema, y después vuelve y es el candidato, digo, y Cristina se va y forma Unidad Ciudadana, después vuelve, es decir, es puerta giratoria. El peronismo entrar y salir fácil. Lo radical, lo interesante es que esas internas las intentan dirimir al interior, entonces con el Comité Nacional, les encanta la roca, ese tipo de cosas, pero se quedan adentro en general, ¿no? Es decir, no es tan común como lo otro. Y esto que vos decías me parece clave. Es decir, el radicalismo es un partido que en los segmentos urbanos, en las capas medias porteñas, es un votante bastante progresista, parecido, ¿no? Tal vez no en las formas, pero parecido en las banderas a algún kirchnerismo, de kirchnerismo progresista, banderas de derechos sociales, de la universidad pública, etcétera, y después está el radicalismo del interior, que es mucho más conservador. Y esa fractura en el radicalismo es histórica. Y yo creo que estamos viendo eso. Estamos viendo un radicalismo que, insisto, en el interior, un poco el representante de eso sería de Loredo, se siente cercano a las políticas de Milei, se siente muy antikirchnerista, y un radicalismo progre, entre comillas, que sería Lustó, que bueno, digo, le molestan la forma, se siente incómodo con algunas de las actitudes estas más desmedidas del gobierno, y esa es la... Y en el medio la lucha de poder, es decir, bueno, quién va a ser el presidente del bloque, quién es el presidente del Comité Nacional, y después todo eso salpimentado con cierta falta, creo yo, de disciplina partidaria que estamos viendo en Argentina, donde hoy el jefe del bloque y el jefe del partido no te pueden garantizar que el partido vote unido. Claro, entonces, o sea, hoy ni Lustó ni Loredo te pueden asegurar tengo X cantidad de diputados. Y pensando más macro, y con esto cierro, también está la pregunta de, ¿ha llegado el momento del radicalismo de volver a tener un candidato presidencial propio? Porque estamos hablando del segundo partido de Argentina, un partido que tiene una identidad conocida, que parte un rasgo fundamental de la política argentina, pero que hace mucho tiempo que no tiene un candidato propio. Y que me parece que están empezando a tener figuras que podrían por lo menos aspirar a hacerlo, ¿no? Es decir, digo, Cornejo en Mendoza, obviamente Manes y Lustó que también quieren. Entonces digo, me parece que también hay un intento de posicionamiento hacia 2027, que es temprano obviamente, pero que ya los dirigentes los están mirando para allá. Y es un gran desafío también para el radicalismo lo que se viene post Juntos por el Cambio, ¿no? Juan, como siempre, un gusto y muy claro con los análisis que nos hiciste tanto de lo que pasaba, lo que está pasando en Israel como de la política interna. Gracias. No, gracias a ustedes. Juan Negri pasó aquí por Modo Fontevecchia.